Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta nueva sesión de lecturas fundamentales de psicoanálisis desde Freud hacia Lacan. Tal como lo avisamos en el afiche, hoy tendremos por última vez, no por última vez, pero sí vamos a hacer un corte respecto a las referencias desde Lacan que veníamos siguiendo detrás de esta pregunta: ¿qué enseña la hipnosis al psicoanálisis? Como leímos en la ocasión pasada, donde llegamos en el seminario 11, era necesario marcar un pare y darnos un tiempo para poder recoger otros nuevos elementos que nos permitan avanzar hacia un tiempo para comprender esta relación entre la hipnosis y el psicoanálisis. Entonces vamos a empezar con esas conclusiones y después continuaremos con la lectura del texto de Freud sobre el caso de la madre, pues que quiere pero no puede amamantar a su hijo. Empecemos entonces con la primera, que enseña la hipnosis al psicoanálisis, primeras conclusiones. Vamos a tomarlo desde Freud hacia Lacan, obviamente, y voy a empezar con lo que nos va, como lo que nos va dejando Freud en lo que llevamos de lectura en sus textos sobre la hipnosis. Eh, en, en más o menos hasta 1890-91, nos deja algo muy concreto, y es que él abre, nos muestra que hay otros fenómenos que pueden entrar en relación con la hipnosis. Nos encontramos esto en la página 127 del tomo 1, que es el que estamos leyendo, y que corresponde a tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Aquí nos ubica el punto en común que hay entre la hipnosis y otros fenómenos. Dice: una credulidad como la que el hipnotizado presta a su hipnotizador solo la hallamos en la vida real, fuera de la hipnosis, en el niño hacia sus amados padres y en muchas relaciones amorosas con entrega plena. La conjunción de estima exclusiva y obediencia crédula pertenecen en general a los rasgos característicos del amor. Entonces, de una vez ya desde esa época ya está él vinculando la hipnosis con estos otros dos fenómenos. Bueno, Satria, buenas noches. Hola, qué pena la tardanza. Buenas noches. Diana, no se escucha. O yo no la escucho, me parece como cerrado su micrófono. O sea que no se escuchó nada de lo que dije ahorita. Ah, No, bueno, suele suceder. Vuelvo a empezar pero entonces. solo desde que empezó. Se escuchó hasta el saludo de Satria. Ah, bueno, Pero ya solo desde que llegó. me saludó, creo. Hola Marlene, ¿cómo estás? Ok, buenas noches para todos. Buenas Ya noches llegó. para Hola, todos. hola Solecita. Bueno, entonces continúo, o sea, solamente hasta cuando salude, o sea que sí, sí al principio. Bueno, entonces voy a nuevamente presentar y las imágenes. Y me disculparán tantas imágenes, pero me ayudan me ayudan a entender cómo, de qué se trata. Aquí vemos esta relación, esta mirada hipnótica del niño y la madre, ¿cierto? El niño hipnotizado por la mirada de la madre, sobre todo cuando se está muy, muy pequeño. Aquí la mirada de los enamorados también, se miran el uno al otro, no se piensa más que el uno en el otro, es una entrega exclusiva. Y ya en 1920, cuando Freud vuelve retroactivamente sobre lo que había planteado
sobre la hipnosis, va a ampliarlo a otro fenómeno, que es el fenómeno de masas, que es lo que va a plantear en psicología de masas y análisis del yo. Y que recuerden, quedamos ahí en este capítulo 8 que se llama Enamoramiento e Hipnosis. Aquí tenemos pues este gran fenómeno de masas que fue Hitler en su época, todos siguiendo. Es un fenómeno hipnótico. Comparte pues con la hipnosis muchas estos rasgos de obediencia, de sumisión, de ceguedad. Desde de Freud entonces nos quedan, además de estos vínculos de la hipnosis con otros fenómenos, creo que en términos teóricos, una distinción y dos preguntas. Una distinción importantísima que es entre hipnosis y sugestión, que ha sido todo su trabajo y su manera de decirle, por ejemplo, a algunos estudiosos de la hipnosis, no recuerdo el nombre de uno de ellos, que la hipnosis se distinguía de la sugestión, que había una gran diferencia. Y mientras que la hipnosis, en la hipnosis pretende lograr un estado semejante al dormir, la sugestión es, esto sí está entre comillas, es el dicho del hipnotizador que ejerce efectos ensalmadores, es decir, obediencia y acrecentamiento de la influencia corporal de una idea. Entonces es la manera como las palabras influyen en el cuerpo. Ese es el carácter que va a darle a la palabra, como dice aquí él, aquí la palabra ha vuelto a ser un salmo, esa capacidad que tiene la palabra de influir en el cuerpo. Y dos preguntas, ¿cierto? La primera es, estas las tomo con mis palabras, es ¿por qué el mero apalabrar tendría el mismo efecto que los otros elementos utilizados para hipnotizar, es decir, los relojes o las cadenas, etcétera? Él se pregunta por qué tienen las palabras que van a producir ese mismo efecto. Y también hay una pregunta en estos dos últimos textos que son el de tratamiento del alma y el artículo de hipnosis por los horizontes y los límites de la hipnosis como tratamiento. Vamos a recoger Lacan, eso es lo que logro recoger de Freud. Si alguno de ustedes piensa que hay otro elemento a tener en cuenta o algo que se me pasa por alto o he olvidado, no duden en interrumpirme y en decir, listo. Bueno, entonces vamos a las referencias retroactivas de Lacan. Hemos recorrido de los seminarios 1 al 11. Creo que nos deja en lo esencial, nos enseña a reconocer en la hipnosis los tres campos que él siempre tiene en cuenta. El yo, el campo del yo, es decir, el del imaginario, siempre lo representamos con verde. 2, el campo del sujeto, que es el de lo simbólico. Y 3, el campo del objeto que ya empieza a tocar lo real. Esos son, diría yo, a grosso modo, la síntesis de lo que nos enseña, de lo que retroactivamente podemos leer desde Lacan sobre la hipnosis. Pero si él puede hacer eso, es porque es que la hipnosis, de acuerdo con con lo que Freud venía trabajando, ya estaba esos tres campos ahí, ¿no? Lo que había era necesidad de nombrarlos, de definirlos, de demarcarlos. Veamos el primer campo, el del yo. Es el campo del hipnotizado. En términos del amor, es el campo del amado o del niño que mira a la madre. Siempre está en posición pasiva, amado, hipnotizado. Ustedes saben que ese sufijo implica esa posición pasiva. Es el sujeto que duerme, que sueña, que se desconoce y del que hemos planteado este parafraseo de la frase de Hamlet, ser o no ser,
pero no es ser o no ser en términos de la existencia, sino de ser o no ser X o Y, en términos de la identificación. En ese sentido, Lacan nos llevó al caso del doctor Valdemar de Poe, que se había hecho hipnotizar o que lo habían hipnotizado para prolongar su vida, para verificar hasta dónde podía llegar su hipnosis en esos momentos de muerte pues inminente. Y dos, nos llevó al anfitrión de Plauto y Molière, donde nos tuvimos un buen rato y nos hizo ver que ese vínculo del yo es doble, y nos lo presentó en las figuras de Socia y Mercurio. Nos explicó que se trata de una imagen especular virtual, es decir, que se mira el uno en el otro como un espejo invertido de izquierda a derecha. Y nos lo enseñó nos lo planteó en términos, aquí me equivoqué, de A y A'. También en esa vía pudimos ver que había otra dimensión de lo imaginario, que era el ego, y que fue la relación que encontramos entre Cleantis, la esposa de Socia, y Almena, la esposa de Mercurio, donde encontramos que se trataba de una imagen especular real cuya inversión era vertical, como la que se ve en un espejo cóncavo. Bueno, el campo del sujeto, sin duda, es el sujeto que habla y mira. En Freud lo vimos, él lo logra intuir cuando dice que el hipnotizado es dócil en muchas cosas, pero que hay puntos en los que se resiste y no obedece las indicaciones del hipnotizador. Si eso toca algo de su pudor, por ejemplo, o de su honra. Entonces, ahí podemos mirar que se va delimitando en el campo de la sugestión, que no todo el sujeto es susceptible de ser sugestionado o de obedecer en todo. Entonces, ese sujeto que habla y mira, lo podemos encontrar en el doctor Valdemar, obviamente, en el cuento de Poe, cuando habla y al final, en ese vínculo con la pulsión de muerte que se da al final de la obra. En Anfitrión nos muestra este sujeto como aquel que habla y no sabe lo que dice y se pregunta. Esa es la dimensión del sujeto. Aquí la cuestión ya no es ser o no ser, sino decir o no decir, ¿sí? Bueno, tiene que ver con el saber, con la pregunta, con la enunciación, con lo que se cree o no se cree. Ustedes recuerdan a ese anfitrión que no podía creer en las palabras de Socia, que quería averiguar y llegar hasta el final de las cosas. Y dentro de la hipnosis, entonces encontramos que el sujeto sería, lógicamente entonces, el hipnotizador, ¿sí? Y el tercer campo es el del objeto A y menos phi, que nos encontramos ya en los seminarios 10 y 11, que fueron las últimas referencias. Ese objeto A es especialmente, la que va a hacer énfasis aquí, en la mirada. Entonces podemos pensar la mirada del hipnotizador, de la madre, del amante, no del amado, sino del amante que captura la mirada del amado, y obviamente la del líder en los fenómenos de masa, la mirada de Hitler, además pues de otras cosas. Ahora veámoslo en los gráficos, porque también nos llevó a hacer ese recorrido. En el seminario 2, por ejemplo, pudimos reconocer el campo de lo imaginario en este vínculo siempre en verde entre A y A'. Por eso les decía que ahorita me había equivocado, cogí la anotación de adelante. Pero en realidad en el esquema L, que nos presenta en el seminario 2 y que seguimos para entender anfitrión, el campo de lo imaginario es
A'. Es aquí donde se sitúa la hipnosis, ¿sí? Y el campo, obviamente, del sujeto siempre en rojo, que es el que va del sujeto al otro, que va a ser el verdadero sujeto en este momento. Y que el sujeto se le escapa este verdadero sujeto en la medida en que este gran otro tiene que ver con la dimensión del inconsciente. Lo imaginario le impide acceder a su verdadero decir, a su verdadera palabra. Y obviamente en el centro está el objeto, que en este momento sería el objeto de la rivalidad o del deseo. No pude encontrar un buen grafo, pero en este podemos encontrar también los mismos campos. Aquí está en M y A. M es moi, la M de moi en francés, y A, la imagen de A. Este es lo mismo que vimos en el esquema L en verde, M y A. Que Marcela cuando se refirió a ello, nos presentó este mismo vínculo. Y el S de A, el campo del sujeto, entonces es esta línea. Aquí aquí debíamos poner aquí a la izquierda, debemos poner la S, que significa sujeto, el sujeto que habla y que emite una cadena articulada que va a llegar a, que es el tesoro de los significantes, el lugar común a partir del cual el sujeto se puede dirigir a otro, ¿sí? A alguien más. El sujeto no se dirige el sujeto se dirige a un otro sujeto que lo escucha. A es la parroquia, es el punto común, el vocabulario común que permite que este sujeto que habla se comunique con el sujeto que escucha. Entonces, ese es A, S de A. Y sabemos que en el grafo, pues el segundo piso tiene que ver con la dimensión inconsciente que en el esquema L estaba indicado con la línea punteada. ¿Dónde está el campo del objeto aquí? Entonces lo buscamos, véanlo, aquí está, arriba, en el segundo piso, y tiene que ver está en el vínculo con la fórmula del fantasma, que está el objeto pequeño. Veámoslo ahora en el esquema simplificado que nos presentó en el seminario 10. Entonces, aquí sí es I de A, I de A', A. Entonces, aquí los vemos, el eje imaginario, que son los dos floreros que están en la parte superior. El campo del sujeto es el sujeto que ve aquí en ese. Aquí está el A, que es el lugar de los significantes, el que va a marcar, digamos así, el punto común de este sujeto en relación con otro a quien se dirige. Y aquí está eh, el objeto A, es un objeto que recuerdan tal vez que esta caja es el cuerpo, siempre es el cuerpo real. Este florero invertido son las pulsiones, la sede de las pulsiones. El sujeto que aquí lo vimos en la ocasión pasada con ese término, es donde se sitúa el sujeto real deseante en términos pulsionales. Mientras que aquí en el florero de arriba lo que tenemos es la imagen que ese sujeto logra construir de su propio cuerpo real. Es el niño frente al espejo, ¿cierto? El niño real que se mira en el espejo y esta es la imagen que el espejo le devuelve. Y enseguida pues tenemos el otro con el que se identifica, este es I de A, y el otro con el que se identifica que es I' de A. Fíjense cómo hay una diferencia entre este objeto A, que es el de imaginario, que está en el orden del cuerpo imaginario, y este objeto real, menos phi, que va a situarse también en la parte, obviamente por la inversión real,
va a estar proyectado en aquel con el que se identifica en IDA. Si uno pudiera decir, este socia, este es Mercurio, ¿sí? Y hay algo que socia no puede ver de sí mismo, que es este menos phi, y tampoco lo puede ver en Mercurio. Él solamente ve lo que posee Mercurio y que le ha quitado, ¿cierto? Digamos así un poco el objeto de la rivalidad que viene aquí, el espejismo. Y bueno, finalmente en el nudo Romeo sabemos que lo imaginario nos queda en uno de los registros que siempre está en relación pues, con lo real y con lo simbólico, con sus espacios de relación, de vínculo, pero también con los aspectos que son exclusivamente imaginarios y que no tienen ninguna relación con los otros. Hay un real también absolutamente solo, pero un real también que puede anudarse con lo imaginario o con lo simbólico. Y lo mismo para lo simbólico, hay un simbólico absoluto solo y en relación con los otros dos registros. Y obviamente, vamos, lo que sí, no nos especifica aquí, ya sabemos que lo imaginario implica la relación del yo, del A con el A' o del I de A con el I' de A, pero lo que sí conserva Lacan es el objeto A, y ese objeto A viene a estar en el centro del nudo. El campo del sujeto, que lo vemos ese respecto al gran otro, está en rojo. Y obviamente el cuerpo y los objetos del deseo de las pulsiones en azul. Para cómo concluir todo esto, me pareció que los últimos seminarios, el 10 y el 11, nos permiten, me pareció que podíamos extraer 4 puntualizaciones y algunas imágenes a partir de las cuales vamos a volver cuando retomemos estas reseñas, estas referencias retroactivas de Lacan. La primera es la puntualización que hace en el seminario 10 sobre la mirada del hipnotizador. En la página 125, que fue el comentario de Satría. Yo lo vuelvo a retomar aquí. Incluí un poco como la anotación que Lacan nos venía trabajando. Entonces dice, el sujeto en el espejo del otro es capaz de leer todo lo que se encuentra ahí, en el pequeño florero punteado, es decir, en I' de A, lo que está al frente. Socia puede leer perfectamente todo lo que hay a nivel especular en Mercurio. Es decir, todo lo que es especularizado. No hay problema con eso. Y aquí hago una anotación, eso es la psicología, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que contar con ese nivel que es, en los mismos términos de Lacan, esencialmente psicológico. Ahí no estamos todavía en el psicoanálisis. Y continúa Lacan, no sin razón el espejo, que es el otro, el dibujito nos lo muestra, el tapón de cristal y la mirada del hipnotizador son los instrumentos de la hipnosis. Y subraya, la única cosa que no se ve, en la hipnosis es precisamente el propio tapón o la mirada del hipnotizador, a saber, la causa de la hipnosis. Pues aquí es donde nos presenta el campo del objeto. Va explorando poco a poco el fenómeno de la hipnosis y dice, la causa de la hipnosis no se revela en las consecuencias de la hipnosis. ¿Cuáles son las consecuencias? Ese estado de somnolencia y de obediencia en el que cae el hipnotizado o el enamorado o el capturado por el jefe de la masa.
o el niño respecto a los padres. Entonces, eso que es la causa de la hipnosis, no se logra verse, eso sí se le escapa al sujeto. Una de las referencias que me permiten, que creo que nos da algunas lucecitas para entender esto, que no es fácil y que será necesario, como les decía en la ocasión anterior, que hagamos una lectura cuidadosa, seria y despacio y en voz alta de ese capítulo 3 del seminario 10 que se llama Del Cosmos al Unheimlich, donde él va a darnos el marco a partir del cual podemos entender todo lo que ocurre en el seminario 10. Mientras eso, creo que la lectura que estamos haciendo respecto en biblioteca sobre el texto de lo ominoso de Freud, siguiendo el cuento de Freud que se llama El hombre de la arena, nos permite entender algo en ese punto, ¿cierto? Entre otras cosas, paréntesis, la última sesión será el próximo martes 10 de octubre y están pues cordialmente invitados. Entonces, tenemos a Nathaniel, que es un joven universitario que vive en una casa, en un segundo piso, y a todo el frente está Olimpia, una muñeca, un autómata. Él la ve y queda obviamente enamorado de ella. Poco a poco se va enamorando, se va prendando de ella y podemos ver aquí el yo, el I de A, y ella, el I' de A, ¿cierto? Estos son orientaciones que no son mías, eso es Lacan mismo el que las ha planteado en el seminario cuando habla respecto al cuento, porque dice que este cuento es crucial para entender la cuestión de la angustia y cómo el objeto está en relación con lo Heinrich, nos va a mostrar el camino de las relaciones entre la angustia y el objeto causa del deseo. Entonces, por eso nos va a decir que Olimpia está en el lugar de I'. Eso nos ayuda a organizar. Entonces, si ella está aquí, quiere decir que al frente tenemos a Nathaniel en IA y que el objeto mirada es lo que está en juego, porque él está mirando los objetos, está mirando siempre el rostro de ella, su belleza, su inmovilidad, pero lo más curioso del asunto es que a Olimpia le faltan los ojos, es lo que no tiene, ¿sí? Y estos ojos que a ella le faltan son los ojos que el constructor de la muñeca y otro que Coppelius, que hace ojos, lentes, estos binóculos, etcétera, todas esas especialidades oculares, le quiere quitar los ojos a Nathaniel. Entonces, los ojos de Nathaniel son el objeto, digamos así, va a implicar que es lo deseado por nosotros, ¿sí? La mirada estaría en el orden de lo deseable y los ojos de Nathaniel en lo deseante. ¿En qué sentido? ¿No Es lo deseado por Coppelius, que le quiere quitar los ojos a Nathaniel, pero los ojos en sí, ¿sí? Son deseantes, porque lo único que quieren es mirar a Olimpia, pero ¿qué quieren encontrar en Olimpia? ¿Sí? Eso que a él, esos ojos que faltan, que le faltan a Nathaniel, es decir, el objeto menos fit. Es una cosa es el objeto deseado, deseable, que falta, y otra cosa es esa falta misma que está en el orden es que está situada en este esquema de Lacan, en el orden del cuerpo real de las pulsiones y que se supone es correspondiente al objeto A, que sería esa especie de objeto de la demanda, de objeto encubridor, de falso objeto, porque no es realmente lo que hay, y que nos lo mencionó
un poco en el seminario 11 con la siguiente referencia que ya vamos a mirar, ¿cierto? Entonces eso de pronto nos ayuda como a pensar esa entrada de la mirada del hipnotizador. Entonces, el hipnotizado, ¿sí? Está capturado por, mira en el orden especular, como lo vimos en el dibujito, la muchacha que está hipnotizada, que estaba sentada, estaba mirando al muchacho que le pone la cosita esta para hipnotizarla, pero él es la relación entre ellos es especular. Y ella puede dejarse capturar por ese objeto, por ese péndulo, pero lo que realmente está en causa de la hipnosis es la mirada del hipnotizador, es lo que no se ve, lo que el hipnotizado no ve, como también en la imagen de este Simpson con este del turbante, o sea, está absolutamente hipnotizado, no logra ver lo que se le escapa y que es realmente la causa de la hipnosis, la mirada del hipnotizador. Esto no quiere decir que se entienda fácilmente, pero por lo menos pues, nos da como algunas pistas. Del seminario 11 tomaré las otras tres referencias. La palabra fascinación, que es lo que decía con su correspondiente, que es el ocelo, esa mancha que fascina, que pareciera ser el objeto que realmente interesa al otro animal en el mimetismo, pero que realmente está escondiendo la mirada real del insecto. Y finalmente, esta última referencia que fue con la que terminamos y ahí cortamos hasta que volvamos a retomar esa referencia del seminario 11, que es más amplia, que continúa. Dice Lacan, el análisis se instituyó distinguiéndose de la hipnosis porque el mecanismo fundamental de la operación analítica es el mantenimiento de la distancia entre I y A, ¿sí? Entonces vamos a volverlo a mirar entre I y A, ¿sí? Miren aquí, es mantener esa distancia entre I y A. Aquí yo no podría saber, por eso necesitamos leer ese capítulo 3 de este seminario 10 de la angustia para poder determinar si este A es correspondiente a este menos phi. Eso es lo único que sabemos, que son correspondientes. Pero este A al que se refiere Lacan como la operación propia del psicoanálisis, cómo pensarlo, ¿cierto? Cómo pensarlo, si es los dos, en ese vínculo de los dos, o es finalmente este menos phi, que es el que realmente va a interesar y con el que el sujeto se va a encontrar en el transcurso del análisis y en el atravesamiento del fantasma. Eso que falta, ¿sí? Que está denunciado por el exceso de objeto que causa la angustia. Fíjense que la I, que está I, no puede confundirse, no puede estar en el lugar de esto, de A y de A'. ¿Qué quiere decir? Que en otro tipo en la hipnosis, están en el mismo lugar, se confunde I, que es el ideal del yo, con el objeto. Bueno, veamos aquí. Cuando no me interrumpen me preocupa, porque o no se entiende o estoy muy enredada. Bueno, no duden en interrumpir en el momento en que lo consideren. Estamos muy atentos, Ana Victoria, muy Marlene. concentrados. Bueno, Marlene. Gracias. Entonces, terminemos entonces con, también porque nos va a tocar cuando retomemos, releer ese capítulo 8 de Psicología de Masas y Análisis del Yo. Leamos esa conclusión de Freud ahí, dice Freud. Ahora bien, las elucidaciones anteriores nos han preparado acabadamente para indicar la fórmula de la constitución libidinosa de una masa.
Una masa que, repito, que me parece que es importante recordar y subrayar, su esencia no es el número de personas. La masa puede ser este niño y su mamá, el bebé que vimos con la mamá, o los dos enamorados, o el líder con toda la masa que lo sigue, el jefe. Es siempre la característica de la masa es ese vínculo libidinal, independientemente del número. Ya él, a partir de lo que examinó en la hipnosis y en el enamoramiento, entonces es que va a concluir, nos va a dar esta conclusión. La fórmula de la constitución libidinosa de una masa. Ah, bueno, por si alguien quiere verificarlo, esto se lo encuentra al final del seminario 8, donde Lacan vuelve a insistir en que para él una masa, como para Freud, no está determinada por el número de personas, sino por el vínculo que hay. Y que lo que ocurre en el fenómeno de masas ocurre también en términos individuales o de un sujeto en relación con otro. Entonces dice, la fórmula de la constitución libidinosa de una masa es al menos, la fórmula al menos de una masa del tipo considerado hasta aquí. Es decir, que tiene un conductor y no ha podido adquirir secundariamente, por un exceso de organización, las propiedades de un individuo. Esto es muy bello porque nos muestra, por ejemplo, lo que ocurre con el bebé y la mamá, ¿cierto? Ahí hay una masa en términos libidinales porque todavía no hay una organización que le permita al niño tomar distancia, deshipnotizarse de la influencia de la madre, de sus palabras, de su mirada, de todo lo que ella dice. Entonces, en ese sentido, es muy clara esta distinción, que además ha dado pie pues también para muchos malentendidos respecto a Freud. Se dice que Freud entonces era un padre que operaba según la masa que había descrito. Es confundir al investigador con el objeto que investiga. No, Freud tenía claro que había una posibilidad de distanciarse de la influencia hipnótica que ejerce el otro en nosotros, ya sea los padres, los profesores, el amor, bueno, los hijos, etc. Y da esta fórmula. Entonces, mejor dicho, es para decir que él sabía que había dos posibilidades de masa y con esta otra masa que podía adquirir una vez que se organice, que se divida, que se estructure las propiedades de un individuo, está abriendo el espacio a lo que Lacan va a plantear en el tiempo lógico el tiempo lógico y el acerto de certitud anticipada, el texto donde está esa masa de tres prisioneros que son una masa organizada y a partir de que hay un conductor, pero tienen una organización que le permite a cada uno tomar su lugar y su palabra y concluir distintamente respecto a los otros. ¿Cómo define entonces esa masa primaria que todavía no se ha organizado, que es muy diferente que es el grupo en general, ¿sí? Que no se ha constituido para hacerle propaganda aquí, que no se ha diferenciado como los carteles en una escuela de psicoanálisis, que eso es lo que pretenden, ¿cierto? Que devengan más bien un cartel, es decir, un grupo organizado, y no caigan en la captura imaginaria de la masa. Entonces define esa masa que no se ha organizado de la siguiente manera. Fíjense que yo pongo con colores los términos que Lacan nos ha venido permitiendo leer hasta aquí, retroactivamente en este texto de Freud. Dice, una masa primaria de esta índole es una multitud de individuos que han puesto un objeto, uno y el mismo, en el lugar de su ideal del yo, a consecuencia de lo cual
se han identificado entre sí en su yo. Esta condición admite representación gráfica. Esta, ¿cierto? Recuerdan que la vimos en la ocasión anterior. Entonces nos decía Lacan, este es el yo, que hemos de pensarlo doble, no uno solo, sino doble en relación, siempre pensar yo, Socia y Mercurio, no es solo Socia, es Socia y Mercurio, ¿sí? Es ese I de A y ese I' de A, es Nathaniel y Olimpia, ¿sí? En ese es el hipnotizado y el hipnotizador, pero en su relación especular. Y ese yo, esta que sería la línea verde, el campo del yo, el campo verde del imaginario, implica, está el objeto A, que estaría aquí, donde dice objeto A, y aquí es donde Freud dice que un conjunto de individuos, ¿sí? Han puesto el mismo objeto A y A, en el lugar, por eso es la flecha hacia la izquierda, en el lugar del ideal del yo, es decir, en la I mayúscula. Han puesto el objeto en ese mismo lugar. Por eso se identifican entre sí, es decir, en su I y A', en su yo, se identifican en su yo. Es eso. Devolviéndonos aquí, tendríamos, ya leyéndolo con la notación lacaniana, dice, una masa primaria de esta índole es una multitud de individuos que han puesto un objeto A, uno y el mismo, en el lugar de su ideal del yo y, a consecuencia de lo cual, se han identificado entre sí y en su yo, y A y A', a consecuencia, leí mal, horrible, perdón, dice, han puesto una multitud de individuos que han puesto un objeto A, uno y el mismo, pensemos, sí que, algo que identifiquen, por ejemplo, eh, uno y el mismo en el lugar de su ideal del yo. La raza pura de Hitler, por ejemplo, ¿cierto? Que era el ideal del yo de Hitler. Ese ideal estaba puesto en el lugar de objeto A, es lo que él ofrece. Me corrigen si no, me dicen, es mi hipótesis tratando de entender esto, pero me pareciera que pudiera ser por ese lado. Han puesto ese ideal en el lugar del objeto a causa del deseo, a consecuencia de lo cual se han identificado entre sí y en su yo. Es decir, todos querían ese mismo ideal de una raza pura, aria, única, ¿cierto? Y superior. Es eso. Y ya pues la representación gráfica. Bueno, no sé, alguna pregunta, comentario, porque ya con esto terminamos el resumen, la síntesis, las conclusiones preliminares con estos objetos, con estas conclusiones, es decir, lo que Freud nos deja, el vínculo con otros fenómenos, su distinción de la hipnosis y de la sugestión, y sus dos preguntas sobre el efecto de las palabras en el cuerpo, y sobre el horizonte de la hipnosis en la cura, en el tratamiento. Eso por el lado de Freud. Por el lado de Lacan, los tres campos que nos deja y estas cuatro puntualizaciones sobre la mirada del hipnotizador como causa de la hipnosis, y cómo en ese fenómeno de la hipnosis podemos encontrar algo en el orden de algo que fascina, que sería el ocelo, aquello que distrae realmente de lo que es el objeto esencial. Si uno dijera, bueno, si seguimos con el ejemplo de Hitler, ese objeto que él pone ahí como ideal, el ideal de una raza blanca, pura, superior, sería una especie de mancha que está ocultando realmente de aquello de lo que se trata, y que el objeto en cuestión, el objeto causa, es la mirada del hipnotizador, pero finalmente es la que él debe encontrar
o la que va a encontrar el sujeto, que debería encontrar el sujeto para distanciarse, separarse de lo que es la captura hipnótica por parte del jefe. Bueno, entonces serían como esos elementos. Nos quedaría también esa pregunta de cómo es que opera el psicoanálisis para lograr separar ese IA, ese ideal del objeto A, ¿cierto? Mantener separados este I del objeto A, sea en su estatuto de A o en su estatuto de falta, de objeto faltante. Todo eso es lo que nos espera cuando lo retomemos. Bueno, como Ana, que sí, ujú, sí. Ana, No, no te escuchamos bien, Satría. hola. Sí, No, ok. Pues sí. no, muy interesante. Se me viene a la cabeza. Ah, bueno. No, tal vez tengo mal el internet. Fluctúas Debo como tener si mal el te hablara. internet, no. Mm, Sí. bueno, pero decide, Parece sí, que ya se decide. está escuchando bien. Seguí. Sí. Ujú, Ah, bueno, no, que mm. solamente fue que se me vino una cosita a la cabeza en la cita del seminario 10 que yo comentaba en ese capítulo. Lacan hablaba de una cosa, no me acuerdo si antes o después de la cita, creo que antes, pero sí me gusta la otra imagen, la de, la, bueno, él hablaba del objeto causa y pues me parece que hablaba del objeto causa y objeto meta, pues hablaba de la causa y la meta. Ujú. Entonces, cuando usted ahora decía que, pues pensando en el, podríamos de pronto poner la imagen que está despuesito, donde está em, Esta no, no, después, varias veces después, esta, de- no, después, eso. la de Ahí, Freud. Ujú. eh, sí, no, no, la del esquema óptico. Es que seguro a mí se me escucha retrasado, tal vez. Esta, Esa, sí, esta es la del esquema óptico, sí. esa. Ujú, ujú. Eh, entonces, no sé, cuando usted decía como, pues pensando en el objeto A, porque entonces yo entendía como que el objeto A fuera como el objeto causa, que era distinto de la meta. Por ejemplo, entonces yo pensaba cuando usted hablaba de pues del amante y del amado, o del sujeto deseante y de lo deseado, pues por ejemplo, ahí como abajo el deseante y encima lo deseado. Entonces pensaba si eso deseado o por ejemplo la muñeca Olimpia, no sé, pues o yo no sé si estoy mezclando cosas, no Sí, no, sería así como es, la sí. meta en vez de la... Sí, como si digamos esa Olimpia tal vez no fuera, no el objeto causa, sino como el objeto meta, aquello que se ve, porque el objeto causa no se ve, o sea, como que uno no puede acceder a Exacto, él, sino exacto. solamente a la meta, entonces Ujú, uno accede al objeto meta pensando que ese es el objeto, ujú, pero ese es un reflejo como el objeto que no se podrá ujú, ver, al que no ujú. se puede ver. Bueno, no sé, pensaba en eso Un que me reflejo, no, pareció como... es un reflejo del sujeto especular, ¿cierto? La imagen especular del sujeto imaginario, pero un distractor. El objeto meta y Olimpia es distractora, no es realmente lo que él busca. Él cree, ¿sí? Él cree que es ella lo que él ama, lo que él quiere, pero no. Realmente lo que él quiere, lo que es el objeto causa de su deseo, no el objeto del deseo, que el objeto del deseo es la mirada de ella. Él quiere que Mm, ella lo mire, ¿cierto? Sería el objeto del deseo, pero el objeto causa del deseo son sus ojos que quieren mm, mirar, que quieren saber. ¿Y qué es lo que le falta a ella? Los ojos.
solamente que estos ojos que le Por faltan eso es a que él, Lacan pone ese ejemplo, es que uno sí, pues no es tan fácil saber porque eso, Freud, acá mm, le dan pues una importancia a ese cuento ay, como tan extraño. exacto, Pues es un cuento muy raro, yo no termino como de captar por qué para la angustia ese cuento, pues o para, incluso para lo ominoso, ujú, aunque tiene ujú, escenas extra raras, se podría mm, decir, tal vez turbadoras, pero sí, mm, claro, ahí está la mirada, que hay tanto énfasis en la mirada, pero también los ojos, exacto, y claro, a la muñeca le faltan los ojos, ¿cómo va a exacto. representar eso con ese cuento? Exacto, exacto. Y él no se da cuenta que le faltan los ojos. Todo el mundo sabe que es un Exacto. autómata, menos él. Él no él no ve que ella es un autómata. Y es lo que Mm, nos ocurre en el amor, ¿cierto? Cuando nos enamoramos, pensamos que realmente es él o ella lo que queremos y tiene los- resulta que estamos buscando es otra cosa. Estamos buscando en esa persona que amamos, lo mismo el niño en la mamá o en los padres, que está buscando. No los está buscando a ellos como objetos de amor, está buscando la causa de su propio deseo. Entonces, por eso uno no puede caer en la trampa, por ejemplo, eso es en la trampa que Freud no cayó en la transferencia con Ana O, ¿cierto? Él se dio cuenta que cuando el paciente se enamora del analista, no es al analista lo que busca, porque no es el amor lo que está buscando, él está buscando otra cosa, que es el a objeto veces causa de su deseo. Mm. Entonces hay que saber buscar esa expresión objeto meta me parece muy pertinente, nos ayuda a pensar a Olimpia como objeto meta. Exactamente. Y que los ojos es lo que hay en ella y que realmente es el objeto causa del deseo. Y que él nos dice qué es lo que está escondido y que es la mirada del hipnotizador, lo que el hipnotizador no alcanza a ver, se deja despistar por lo que hay a nivel especular, esta cosa, el péndulo. Entonces, Ana, sí. por ejemplo, ahí, por ejemplo, en ese objeto meta que sería Olimpia, a ella, pues, y usted decía una expresión la vez pasada que a mí me quedó como sonando, como que ese objeto meta eh, es como el soporte del menos fi, pues de la Ujú, falta. ujú, Entonces, por ujú. ejemplo, en este caso es evidente porque justo Olimpia pues el sujeto cree que tiene lo que él quiere, es como el objeto meta, pero justo es el soporte de la falta, aunque uno no se dé cuenta, pues le faltan Exacto. ojos y justo con esa falta tiene que ver algo ese hueco con Ujú, el objeto que está al otro lado y que no se puede percibir. Pues yo decía ahorita exacto. reflejo porque él dice que esa A mayúscula es un espejo plano y como Ujú, si fuera un reflejo, ¿cierto? Que está dentro del espejo ujú. plano, a lo que uno puede acceder, que es el lado derecho, pero yo sí decía, ¿por qué? ¿Cómo así que falta al lado derecho si es precisamente lo que se ve? Entonces, como que la falta si es lo que uno ve, pero entonces en eso que uno ve hay algo que falta, aunque uno no se dé cuenta. Que Y uno no eso ve tiene, por pues digamos, de ojos tiene que ver en parte con los ojos que sí son el objeto y que estarían como al otro lado, pues como causa. exacto. Por eso es que, pues, qué pena, pero el dibujito aquí lo de los celos, lo de la fascinación, ¿cierto? Está fascina, el otro animal se fascina por esta mancha y se despista, porque lo que está en juego realmente es la verdadera mirada del animalito este. Pero yo queríamos este. Es que fíjense, cuando los ojos son hipnotizados, no mira, Homero no está mirando la mirada que está en causa, Homero está distraído por este ocelote, por este ocelo, perdón, por este distractor. Él cree que lo que lo está hipnotizando es esto, que lo que está en juego es esto, pero no, lo que está realmente en juego es la mirada del turbante. Por eso cuando está el hipnotizado, ustedes han visto en el libro de la selva, cuando Mowgli es hipnotizado por la serpiente Kaa, ¿cierto? Los ojos son como redonditos y mira, pero sin mirar, mira sin mirar.
Es ese mirar sin mirar, es que mira la parte, se deja capturar por la dimensión especular, pero no logra, se le escapa lo que es realmente en juego, que es el objeto causa del deseo. Sí, no es fácil, no es fácil, pero les digo que el cuento del hombre de la arena me ayudó a mí pues como a entender eso. Y cuando cuando él decía que el hombre de la arena y el cuento, ¿se acuerdan la historia que les conté, que es de la historia del seminario, del mismo seminario 10, la paciente de una analista postfreudiana que un día, que nunca había llorado, ¿sí? Y que un día llega llorando al consultorio, y la analista le pregunta que qué pasó y le dice que es que una señora para que la ayudó cuando estaba niña, que la crió cuando estaba niña, que la cuidó, yo no creo que la haya criado, pero que la cuidó cuando estaba niña, había muerto. Y que era la única persona en el mundo a quien ella estaba segura que le hacía falta. Entonces, esta señora está aquí, en el lugar de Olimpia, porque ¿qué guarda esa señora? Y por eso es el proceso del duelo. Ella, esta señora que está en IA, la señora alemana, guarda en ella, está la posibilidad de que ella, la niña, la muchacha, la analizante, pudiera hacerle falta a alguien. Entonces es su falta lo que está aquí en juego. Este menos fino es solo el falo, pues no, es cualquier objeto y el sujeto en tanto tal que puede faltarle a alguien, ¿m? Es muy importante esa dimensión ahí del duelo, de la falta aquí. Doctora, Es lo que no se ve, lo que no se ve. Y mire que ya voy, Luis, esta falta aquí, este menos fi, esto que falta, mire que cuando se va es como el cuerpo real, cuando se mira uno al espejo, pues va a coger esta forma, pero nada que ver el cuerpo real con la imagen. Es lo mismo, nada que ver este menos fi con este A de acá. ¿M? Tienen el mismo vínculo. Bueno, ahí vamos. Sí, Luis, cuéntenos. si no, estaba viendo el gráfico de Simpson. ¿Puede ser que ese gráfico tiene relación con lo que la cara habla de mirar y ser mirado? Exacto, pero sí, aquí mirar y ser mirado y mirarse a uno mismo son las fases o los tiempos de la pulsión que tiene como objeto la mirada. Aquí, como es hipnosis, como está hipnotizado, eh, aquí hay más que mirar y ser mirado, se trata de no ver, de no mirar, Claro. de no mirar lo esencial, ¿cierto? Es que es eso, cuando nos enamoramos, estamos tan hipnotizados que no vemos, por eso los papás nos dicen, pero mija, ¿usted qué le ve a ese muchacho? Es lo que nos preguntan, pero ¿usted qué le ve? ¿Cierto? Y si la amiga también no está de acuerdo, pero mira, pues, ¿qué le viste vos a ese muchacho? Mira cómo es de flaco, desgonzado, de todo lo que usted quiera. No, ella no ve, ella lo ve precioso, o la mamá que ve a su hijo como el más lindo, el más inteligente, el mejor, no ve lo que es realmente. Ahí se trata de un no ver que justamente es lo que hace que aquí, que se sitúe en esta dimensión A' que es lo que impide que el sujeto pueda ver realmente y acceder al inconsciente y al objeto real de su deseo. Aquí por eso el objeto es el objeto en el Borromeo, el objeto está cruzado por los tres registros, porque puede ser, es real, obviamente, el objeto real de la satisfacción o de la falta, pero puede no verse, puede engañarnos, ¿cierto? Y bueno, y también puede ser simbolizado. Entonces, por eso están los tres registros alrededor del objeto A. De la mirada puede ser objeto de la satisfacción pulsional, en lo que usted acaba de decir, mirar y ser mirado, o mirarse a sí mismo.
pero también puede ser objeto del engaño cuando se vela, se cubre y no impide el acceso al objeto realmente causa del deseo. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Bueno, de todas maneras, yo no me esperaba que Nathaniel y Olimpia vinieran aquí, pero realmente que me ayudaron mucho. Y fue a través de ese hilo que Lacan decía, la mirada del hipnotizador es lo que no se ve. Los ojos de Nathaniel son lo que no se ve y que es lo que él estaba buscando en Olimpia. Bueno, entonces cortamos aquí las referencias de Lacan hasta nueva, ¿hasta cuándo? Hasta después de que hayamos acabado de avanzar algo más en lo que es la clínica lacaniana de la hipnosis, que es lo que vamos a iniciar ya es la clínica de la hipnosis, cómo pasa de la hipnosis al psicoanálisis y que ese paso va a implicar lo que Lacan nos muestra, que Freud ha tenido siempre el cuidado de no unir los ideales con el objeto. Dos cosas, porque si no lo hubiera logrado, pues no hubiera psicoanálisis, ¿cierto? Eso como por un lado. Y cuando terminemos de leer, yo creo que eso será para el año entrante, en voz alta realmente el capítulo 3 de este seminario 10. Bien, alguien iba a hablar, alguien iba a decir algo. No, pues entonces pasemos ahora sí. El caso de curación por hipnosis. Ok. Estamos en la página 155, algunas puntualizaciones sobre la génesis de lo. Pienso que lo que vamos a leer hoy está en esta dimensión. Algunas puntualizaciones sobre la génesis de síntomas histéricos por obra de la voluntad contraria. No fueron, ustedes se dieron cuenta que en la sesión pasada fue muy difícil, no fue fácil entender estas cosas, así que para poder entender organicé como estos esquemas que nos permiten como retomar y seguir el hilo de lo de hoy, que también es complicado. Entonces dice, que Freud está hablando de que cómo explicar que esta señora no haya podido alimentar a su hijo, a su segundo o tercer hijo, a pesar de que hubiera querido, ¿sí? Y cómo representarse el mecanismo psíquico de esa curación que él hizo por hipnosis, cómo explicarla. Entonces, para ello nos presenta los elementos de ese mecanismo psíquico. Primero, dice que hay representaciones en todos los seres humanos a las que se conecta un afecto de expectativa. Y vimos que ese afecto de expectativa es una cantidad de satisfacción, es una cantidad, es una situación de goce, es el goce, la satisfacción de algo que se quiere lograr. Y que esas representaciones que se conectan con esa posibilidad de satisfacción o no, son las que tienen que ver con designios y expectativas en sentido estricto. Designios, yo haré esto o lo otro y qué rico, por ejemplo, esta señora, voy a amamantar a mi niño, y si lo hubiera hecho, hubiera habido una gran satisfacción, ¿cierto? Una felicidad. O expectativas en sentido estricto, esto acontecerá conmigo, por ejemplo, seguramente que voy a tener un puesto, me van a dar el puesto en el trabajo al que solicité, al que lleve la hoja de vida. Y luego nos dice que la incertidumbre subjetiva, es decir, la expectativa contraria, ¿sí? Que acompaña a esas representaciones, es decir, ya el nivel de la enunciación, ahí es donde entra el sujeto, ¿sí? A situarse respecto a esas representaciones, ya sea el designio o a la expectativa, con cierta certidumbre, si lo voy a lograr o no lo voy a lograr. Yo no creo que lo logre o sí creo que lo lograré.
Entonces, ese creer o no creer, ese situarse con cierta certidumbre hacia la expectativa, eh, es figurada en términos contrarios por lo que Freud llama las representaciones penosas contrastantes. Y ustedes ya ven ahí pues como el germen, digamos, la base de lo de lo que va a ser lo simbólico, ¿cierto? La representación positiva, haré esto o aquello, y lo contrario, la que contrasta, ¿sí? Sería ya en el orden de lo simbólico y veremos ahora, sí, de lo inconsciente. Entonces, la representación penosa contrastante en términos de los designios será haré esto o aquello, que es el designio. Entonces, lo contrastante, lo penoso, no conseguiré realizar mi designio porque esto o esto otro es demasiado difícil para mí. Yo soy inepto para eso. Además, sé que en una situación semejante, tales y cuales personas han fracasado. Es decir, yo no lo podré hacer. ¿Sí? Ese es lo contrastante. Y las expectativas en sentido estricto tienen como representación contraria de esto acontecerá conmigo, esto bueno acontecerá conmigo, lo contrario, ponderación de todas las cosas que le pueden suceder, todas malas, salvo una, la que él desea, la que en la representación de valor positivo implicaba que se iba a realizar. Y nos dice pues que este caso de las expectativas podría llevar a las fobias, que desempeñan pues un gran papel en las neurosis. Entendiendo aquí que para él neurosis en este momento es psiconeurosis, ¿cierto? Implican la psicosis y las neurosis. Luego, en lo que vimos, ahí, ¿ven? Ya. Lo que terminamos leyendo fue qué trato se daría a las contrastantes de designio, no de expectativas, sino de designio, en el caso del estado normal o en el caso del estado nervioso en general, es decir, el de las neurosis. Entonces, dice, en el estado normal, si yo tengo, quiero hacer esto, voy a hacer esto, la contrastante es no podré hacerlo, ¿cierto? A todos nos pasa, podré o no hacerlo. Entonces dice Freud que en el estado normal, ¿qué harían con esas contrastantes? De no podré hacer lo que me he propuesto. Las sofocaría e inhibiría en lo posible, como corresponde a la vigorosa autoconciencia de la salud. Las excluye de la asociación, no les da, no les da continuación, y lo conseguiría a tal punto que la contrastante no sea evidente y solo por la consideración de las neurosis cobre verosimilitud, pues al ver otros que están en esa, que las expresan. Pero una persona normal sí aparece el temor, pero no les da continuidad. Mientras que en la neurosis, que es el estado normal en general, dice Freud, suponemos la presencia primaria de una tendencia a la desazón en general, a la rebaja de la autoconciencia, como a mí este rebaja de la autoconciencia, no sé si es cuestión de traducción, pero es que eso no me cuadra. ¿Por qué? Porque va a decir que es como ocurre en la melancolía, en tanto que síntoma aislado y extremo. Melancólico todo el tiempo dice que no será capaz, que es inferior a la tarea que se propone, bueno, tiene todos los defectos del mundo. Entonces, no sé si es de la autoconciencia o qué, pero sería como la melancolía nos muestra esa desazón, esa rebaja de sí en el punto extremo. Y en el estado nervioso en general, estas contrastantes de designio de que no se podrá hacer lo que se ha propuesto, reciben una gran atención por parte del paciente, quizás porque su contenido se adecua al talante de la neurosis o porque, al contrario, da la vuelta de modelos, porque la neurosis en sí misma es un terreno fértil para que se generen
estas representaciones, que sin ese estado, sin ese terreno, serían interceptadas, pertenecerían al estatuto de lo normal. Eso fue lo que leímos en la ocasión pasada. Y lo que vamos a leer hoy, en la 156, es cómo el fortalecimiento de las representaciones, ese fortalecimiento en el estado nervioso, contrastantes, el fortalecimiento de las representaciones contrastantes respecto a la expectativa, ya no al designio, yo haré esto, sino a la expectativa, esto me sucederá, en el estado nervioso simple, ¿cierto? Dice que se trata de una inclinación pesimista general, pero que en la neurastenia, por asociación con las impresiones más contingentes, se ocasionan las múltiples fobias de la neurastenia. Enseguidita nos va a decir cómo se va a dar el fortalecimiento de las representaciones contrastantes respecto a los designios, en lo que él va a llamar la folie de duda, la manía de duda, que es muy típica del obsesional, en la histeria y en la histeria y en la neurastenia. Entonces, dejo de presentar y volvemos, porfa, a Satria. ¿Tenés ahí el libro? Sí, Vale, aquí lo tengo. sí. Ana, nos queda muy poquito tiempo si leemos. Mm, Paramos aquí hoy. yo creo que sí, yo creo que leamos porque es 156, ya está todo este resumen, entonces me parece que por lo menos lo que nos va, hagámosle la primera lectura a lo que va a decir de la histeria, en la 156. Son 10 minuticos, lo que podamos leer, no importa. 156, donde dice transferidos a los designios. Ujú. Ahí pues donde quedamos. O podemos empezar aquí, ahora bien, este fortalecimiento, lo que acabé como de sintetizar. Eso, si quieres, por favor, empezar a leer. Aló, sí. Satri, ¿estás por ahí? No te escuchamos. Mm, se fue. ¿Cómo? Está malo tu, sí, está fluctuando el internet de Satria. Bueno, yo no lo abrí. No lo abrí. Pero entonces leámoslo de viva voz, seguramente ustedes lo tienen por ahí. Alguien lo tiene y quiere leerlo, lo tiene abierto por casualidad. Es porque no quisiera que dentro de 15 días tuviéramos que hacer todavía este resumen. Entonces voy a leerlo desde acá, sino que de una vez cogiéramos y avanzáramos ya para salir de esta parte del asunto donde dice transferido a los designios. Si alguien quiere leerlo, adelante. Sino dice, transferido a los designios, este factor produce las perturbaciones que se resumen como manía de la duda y cuyo contenido es la desconfianza del individuo en su propia operación, ¿sí? No sabe si como es respecto a los designios, yo haré esto, quiero comprar un carro o aprender a manejar la moto, pero duda, ay, pero si seré capaz o no. Entonces, es una duda constante lo que va a venir en esta, cuando se amplía ese factor de la duda. Y dice, en este punto justamente, neurastenia e histeria, las dos grandes neurosis, se diferencian de manera característica. En la neurastenia, la representación contrastante patológicamente acrecentada
se enlaza con la representación voluntad en un solo acto de conciencia en la neurastenia, sustrayéndose de esta representación y engendrando así la debilidad de la voluntad característica de los neurasténicos, de que ellos mismos son conscientes. Yo no lo lograré, definitivamente yo no voy a poder eh, aprender a manejar la moto, definitivamente no. Entonces, pero es en un solo acto que esto ocurre, en un solo acto de conciencia ocurre esto. Es como supondrán, en la histeria lo que va a venir es que se divide. Eso es lo que quería que quedáramos ahí. Dice, en la histeria, este proceso diverge del caso anterior en dos puntos, o quizás en uno. En primer lugar, como corresponde a la inclinación de la histeria por la disociación de la conciencia. Entonces, como hay disociación de la conciencia en la histeria, la representación penosa contrastante, que en apariencia está inhibida, es arrancada de su asociación con el designio y entonces subsiste a menudo inconsciente para el propio enfermo como una representación separada. Entonces la histérica ante, bueno, voy a hacer esto, ¿sí? De pronto viene la idea que, ay, no voy a ser capaz. Entonces, la del no voy a ser capaz se disocia de la conciencia. Miren que es la prehistoria, la manera como Freud va abriendo campo hacia lo inconsciente. Ese pensamiento que fue del contrastante, del penoso contrastante, se disocia de la conciencia, entonces ya no vuelve a pensar en eso. Y dice, es arrancada de su asociación con el designio y entonces subsiste a menudo inconsciente para el propio enfermo como una representación separada. Es decir, en la neurastenia es un solo acto de conciencia, en la histeria implica, hay una disociación de la conciencia. Ana Ya, Victoria, qué pena sí, la sí, interrumpo. sí. Es que Satria está tratando de volver a entrar a la reunión. Ah, Así sé que sí, falta un minutico, pero pues para volver a claro, no la vi, no, listo, gracias, se Marcela. le desconectó y Gracias, sí, listo. Eso. Entonces, esa diferencia, que ya pues que nos fuéramos por lo menos con esa distinción. Entonces, en la neurastenia, un solo acto de conciencia, en cambio en la histeria, como hay disociación, entonces hay, digamos así, esos dos actos de conciencia, ¿cierto? Primero, el designio de hacer algo, después el contrastante, no, yo no lo puedo hacer, no lo voy a hacer, no lo lograré, se disocia de la conciencia y se olvida, queda como un núcleo aislado. Acordémonos que en este momento este texto es contemporáneo de lo que son la comunicación preliminar de estudios sobre la histeria que está escribiendo con Beu. Continúa Freud. Ahora bien, en segundo lugar, o sea, en primer lugar, como corresponde fue la disociación. Ahora, en segundo lugar, lo histérico por excelencia es que cuando llega el caso de ejecutar el designio, esta representación constante en mi vida se objetive por vía de inervación corporal con la misma facilidad con que en el estado normal lo hace la representación voluntad. De otras cosas, miren, estuve mirando la palabra voluntad, qué significaba, y tiene una etimología muy bella. La voluntad es el deseo, pues para esta época de Freud, ahora ya es distinto, pero para esta época de Freud tenía el significado de aquello que se desea, que se quiere, ¿sí? Bueno, lo pueden buscar ustedes por su cuenta. Entonces, en segundo lugar, mire lo histérico por excelencia. No es tanto la disociación es como el principio, el punto de partida, pero lo histérico por excelencia em, se me perdí. Lo histérico por excelencia es que cuando llega el caso de ejecutar el designio, es decir, voy a hacer tal cosa,
Esta representación contrastante inhibida se objetiva como por vía de inervación corporal se hace cuerpo con la misma facilidad con que en el estado normal lo hace la representación voluntaria. O sea, como si todo el acto que hubiera hecho para realizarlo en la voluntad consciente, en el designio, esta inconsciente se juega la mala pasada con una inervación que impide al sujeto hacer lo que se había propuesto. Dice, la representación contrastante se establece, por así decir, como voluntad contraria. Es muy bello, se establece como voluntad, como deseo contrario, al tiempo que el enfermo, asombrado, es consciente de una voluntad decidida, pero impotente. No lo puede hacer, no lo puede hacer. Es como la señora esta, quería amamantar a su hijo, pero no puede hacerlo. Es consciente, asombrada, porque estaba asombrada, enojada, es consciente de una voluntad decidida, pero impotente. Pero quizá, como dijimos, ambos factores sean en el fondo el mismo, es decir, la disociación y la inervación en el cuerpo de lo que se instituyó como voluntad contraria. Pero quizás, como dijimos, ambos factores sean en el fondo el mismo, a saber, que la representación contrastante halle el camino hacia la objetivación solo por no inhibirla un enlace con el designio del mismo modo como ella inhibe al designio. Ahí no es fácil de entender, ¿cierto? Como la voluntad contraria, quizás como dijimos, no invento, leo, pero quizá como dijimos, ambos factores sean en el fondo el mismo, a saber, que la representación contrastante halle el camino hacia la objetivación, esto lo entendemos, ¿cierto? Se incorpora solo por no inhibirla, porque no hay un enlace que la inhiba, ¿sí? Con el designio del mismo modo como ella inhibe el designio, que si ya no hay un enlace con el designio inicial, yo quiero hacer esto, se le pierde ese enlace. Bueno, es ahí de ahí donde quería que dejáramos, porque ya lo que sigue en el final de la 156 es donde ya él va a mostrarnos esta teoría, este punto de partida que había visto en sus histéricas, en estudios sobre la histeria, ya en el caso de la señora. Pero fíjense qué belleza, se instala por disociación de la conciencia, se instala esta voluntad contraria como un núcleo disociado que se incorpora y que es lo que es típicamente histérico. Bueno, no sé, siendo las 8:59, ¿algún comentario? Entonces, no me queda, me disculpan que hoy hablé tanto, pero era como hacer esta síntesis. Ya en la próxima empezamos la lectura de Freud hasta de principio a fin. Ya sin resúmenes ni nada, ya nos queda claro dónde vamos. Nos vemos entonces dentro de 15 días. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ana Hasta Victoria. luego. Muchas Chao. gracias, Ana Victoria. Gracias. Una feliz noche. Felicitaciones. Muchas gracias.